Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Nuria López y soy alumna de la licenciatura en Psicología en la Universidad Digital del Estado de México. En esta ocasión voy a hacer la actividad correspondiente a la unidad 4, que es una exposición en video para la materia de epistemología de la psicología para el profesor Carlos Alberto Gutiérrez Chávez. Cabe señalar que, pese a que en las diapositivas que he preparado, se encontrará más información de la que podré yo comentar en este video. Lo dejo ahí para que si en algún momento alguien quisiera detener y observar un poco la información, es bienvenido para poderlo hacer. Yo trataré de una manera bastante global poder explicar la unidad. Bueno, en esta unidad de lo que se está platicando es de la postura dialéctica y crítico-hermenéutica. Básicamente la dialéctica es el poder estar platicando o dialogando. Ese vendría siendo como el significado. Dialogar y a partir de ahí poder convertir esto en un método de investigación científica que se identifique tanto en las relaciones con los componentes como con los elementos que se pueden llegar a contradecir y de ahí poder llegar a un resultado. En este caso, bueno, pues tenemos algunos elementos que se nos presentan, como el de tesis, que es presentar justamente una idea principal, la antítesis, que es estos comentarios y estos datos que se mencionan que pudieran contraponer de alguna manera las ideas. Y por último, hacer o la parte de la síntesis, que es la que ofrece toda una postura o un conversatorio que permita una variedad de observaciones y enfoques para poder llegar a este tema. De esta manera es como podríamos entrar. Ahora bien, la dialéctica tiene sus comienzos en Grecia y de la mano de otros filósofos es que se empieza a construir o a cimentar. Es importante mencionar que la noción sustancial de la filosofía marxista se basa justamente en esta capacidad de dialéctica o de diálogo. Es decir, por medio de esta es que se está esperando que se llegue a una especie de aprendizaje o de conclusiones por medio de los propios diálogos. Ahora bien, dentro de la psicología es justamente una postura que se utiliza mucho porque permite hacer esta parte de autorreflexión, reflexión, regresar al concepto y etcétera. Esto justamente es lo que le llamamos la atención. Es decir, es poder confrontar ideas y argumentos. Esto no va a parar hasta que se llegue por fin a un lugar o a un punto donde la síntesis, es decir, esta parte que podría seguir contrapunteando ya no tenga otra forma de seguir hablándolo, ¿no? Entonces es una especie de ciclo donde tú das una tesis, sigues con la antítesis y terminas con la síntesis y si hay algo más que discutir, vuelves a regresar y esto puede ser las veces que sea necesario para trabajar estas oposiciones. Bueno, dentro de los conceptos que se manejan en esto está la sociedad emancipada, que es justamente donde decía Marx que la sociedad se libera de las relaciones que lo dominan y bajo este esquema, que él trabaja demasiado siempre el tema del capitalismo, se podría lograr esta transformación de la sociedad y de esta forma llegar a la emancipación. Él habla de dos conceptos, que es el materialismo filosófico, donde habla sobre que absolutamente todo es material y que el mundo inteligible es inexistente, y la dialéctica materialista, como su nombre lo dice, revolucionaria, que vendría siendo la ciencia que estudia las relaciones entre conciencia y y el mundo material, por decir, ¿no? Entonces, bueno, en esta temática encontraremos a la Escuela de Frankfurt, que se basa básicamente en dos pilares básicos, ¿no? Que es justamente los que construyen la sociedad. Uno, la reducción formal de la libertad, la igualdad según las enseñanzas del materialismo del que hemos comentado ya, y la oposición de la masificación de la persona. Este, es decir, no permitirles ser individuales. Ujú. Aquí se contrapone la teoría tradicional, justamente, que habla desde el positivismo desde dos planos, que es el social y el teórico cognitivo, donde en uno encontramos, o más bien se depende de la sistematización dentro de la investigación y cómo es que hay una orientación dentro de la propia dinámica de la sociedad o social.
Y el otro es donde se hace una separación entre el sujeto y lo que se conoce. De esta forma es que se menciona que el aprendizaje o el conocimiento puede ser muchísimo más objetivo. Bueno, representantes importantes dentro de la postura dialéctica y crítico-hermenéutica tenemos a Marx, que ya lo hemos estado comentando, donde sobre todo él dice que em, esta forma de trabajar permite cambios, transformaciones y discusiones, los cuales me parecen muy correctos. Adorno y Horkheimer, que establecen la dialéctica de la ilustración y más adelante trabajarán sobre las industrias culturales y sobre todo hablan de la barbarie, ¿no? Bueno, también tenemos a Korsch, que hace una comparación entre Hegel y Marx y la forma en lo que lo ven y lo manejan. Lukács, que rescata el método dialéctico y considera tanto la totalidad como el validarlo. Por último, tenemos dos creencias fundamentales, que es el pragmatismo y la doctrina. También tendremos a Habermas y a Apple. Bueno, características epistemológicas, tres. Todo está unido, absolutamente todo cambia, y el mundo objetivo está formado por diferentes leyes y por lo tanto por múltiples formas de ver las cosas. Y por último, las categorías de esta postura puede ser universal singular, contenido y forma, causa-efecto, esencia-fenómeno, necesidad y casualidad, posibilidad y realidad. Aquí es donde entraríamos en la mediación dialéctica, que invita a la reflexión, y por último a la explicación casual, donde hablamos sobre la diferencia entre casualidad y causalidad, que son completamente distintas, dado que una es por sin razón y la otra con cierta razón. Agradezco la atención y saludos.